Bueno, en ciertas cosas sí que hemos tenido franjas del partido donde hemos podido hacer cosas parecidas, durante otras franjas no. Tampoco tengo la sensación de que haya sido un partido como por ejemplo el que jugamos hace 2 semanas en Torrelavega. Y es verdad que bueno, pues a los puntos ese acierto que ellos sí que han tenido para decantar el partido pronto a su favor, que nosotros también hemos tenido esa posibilidad, otra vez nos penaliza, porque bueno, pues estamos en un momento en el que cualquier pequeño mínimo detalle que no va a tu favor, pues parece que se vuelve mucho más en contra. Sin duda que podíamos haber hecho un mejor partido del que hemos hecho, pero bueno, en líneas generales no creo que hayamos... Creo que el partido ha estado igualado, creo que ellos han sido un punto superiores en cierto aspecto y sobre todo que sus individualidades han sido capaces de desbordar algunas veces nuestras líneas de presión. Javier, en directo para la banqueta deportiva, César Costantino de APQ Radio, al equipo le costó mucho activarse en los primeros 20 minutos, sobre todo esos saques de esquina sufrió mucho su equipo. Sí, pues un poco en la misma línea, es lo único que no me estaba gustando en los primeros minutos, sobre todo porque se asemejaba en esa línea al partido de Torrelavega, en donde los primeros minutos no tuvimos el balón como debíamos tenerlo. Es verdad que los primeros 5 corners han sido 5 remates de ellos y es verdad que el dominio territorial pues ha llevado a que tuvieran situaciones claras para poder hacer ese gol, que de nuevo, pues insisto en cuanto a la pregunta anterior, ellos sí hacen y nosotros también cuando hemos tenido la posibilidad no lo hemos hecho y el partido se decanta en tu contra, en un derbi, luego pequeños detalles hacen que todo sea un poquito más difícil, ¿no? Los cambios no dieron ese plus que usted esperaba. Sí, hoy ha sido un partido más difícil, ¿no? En cuanto a entrar en la segunda parte, siempre es verdad que hay un punto en el que nosotros al entrar en artificial, cuando ibas a natural, el campo estaba pesado, pues hay un ritmo en el toque del balón, en el contacto, en los esfuerzos que es diferente y parece que a veces también cuesta un poco más a los jugadores que entran desde el banquillo. Pero bueno, no tengo la sensación de que ellos hayan salido y que no hayamos sido capaces de hacer muchas más cosas. Sí es verdad que tengo la sensación que a partir de un momento de la segunda parte el equipo no ha tenido la tranquilidad que debíamos tener, porque al final parece que en los últimos 15 minutos hemos estado demasiado acelerados y yo veía que no teníamos opciones, porque realmente estábamos acelerados, sin estar bien colocados. Y bueno, pues tenemos que ser conscientes que podemos llegar a otro partido al final, los últimos minutos, en un contexto parecido y que no podemos tirar los últimos 15 minutos. Tenemos que seguir, tenemos que insistir, porque al final hoy puedes hacer un gol si haces las cosas bien y a lo mejor te encuentras con un empate al final. Es verdad que en la última parte, no tanto por los cambios, sino creo que por un poco de estar acelerados, de estar en contra, un poco creo que nos hemos metido con el tema del arbitraje y el equipo se ha salido. O sea, Su cuarto partido en la banqueta y el equipo no gana. ¿Por qué? Bueno, creo que estamos poco a poco haciendo mejores cosas. Yo también voy ajustándome con los jugadores y bueno, pues si te dijera el porqué, creo que hasta ahora pues, estamos teniendo un problema en el último cuarto de campo que nos está impidiendo decantar los partidos a nuestro favor en ciertos momentos. El otro día con Arenteiro igual. Y creo que hay un peso del resultado de la clasificación que cuando las cosas no van bien, bueno, se vuelve una losa muchísimo más grande. Y creo que hasta que no consigamos esa victoria parece que los jugadores no se van a convencer de que pueden hacer muchas más cosas mejores de las que hasta ahora sí podemos hacer. ¿Qué ha pasado para que corriera de una banda a otra el colegiado para expulsarlo? Pues nada, ahora iré a hablar con él porque yo en ningún momento con los árbitros no le digo nunca nada, todo lo contrario, respeto las decisiones al máximo, o puedes estar o no de acuerdo en cuanto a determinadas decisiones que toman. Al final es verdad que los árbitros tienen un gran poder de decisión porque al final el reglamento se lo permite y yo no le he dicho nada, así que no sé si es que habrá escuchado algo del banquillo, pero yo nunca les diré nada a los árbitros, jamás les faltaré al respeto y bueno, ahora les he felicitado al final del partido y ahora iré a hablar con él como hago con todos los tríos arbitrales cuando acaban los partidos para bueno, pues tener unas palabras, intercambiar unas palabras y preguntarle qué es lo que en línea ha visto, ha escuchado para llevar a que me expulsara porque no le he dicho nada. Al final el partido se ensució con 2 expulsiones de sus futbolistas que no beneficia nada al grupo. Somos un equipo joven y cuando las cosas no van bien, pues la falta de experiencia dificulta el gestionar esos momentos, ¿no? Decía esos últimos 15 minutos. Esos últimos 15 minutos, si tú has jugado 300 partidos, sabes que puedes ir 2-0 perdiendo y que se puede levantar y no te aceleras. Y al final pues son chicos jóvenes que están pasando un mal momento. Ahora ha sido un momento jodido en el vestuario. Ha sido un momento difícil. Por encima de esos 4 partidos que conmigo como entrenador no hemos ganado, que al final yo entiendo cuál es mi profesión y yo cada día intento poner lo máximo posible. Y sé que si las cosas no van bien, pues me cortarán la cabeza. Esto es fútbol. Pero salgo de ahí y veo chavales que se dejan el alma. Tenemos mucho que mejorar, mucho. Y al final la juventud también te pesa en ciertos momentos, ¿no? Hoy hemos jugado contra un equipo
que si algo justamente tiene es todo lo contrario a nosotros, jugadores de muchísima experiencia. Y claro, hay muchos momentos de los partidos, sobre todo cuando las cosas están difíciles, que la experiencia te da el pozo de haber vivido ya esos momentos. Y cuando eres joven, te desquicias más, pierdes los nervios, y es lo que les ha pasado a nuestros jugadores. Yo lo único que espero, pues que tanto de José como de Omar, que aprendan de esta situación. Que aprendan, que sea un aprendizaje para ellos. El tema es que, claro, tenemos poco tiempo para aprendizaje, necesitamos hacer máster acelerado para que todos el 8 de enero contra el Palencia hagamos el máster de, oye, podemos ir 2-0 perdiendo en el 30 y tenemos que ir los últimos 15 minutos a tope. Y el árbitro puede que nos expulse a un jugador y puede que sintamos que el árbitro nos está perjudicando, porque eso es muy subjetivo, pero no por ello debemos salirnos del partido, ¿no? Entonces, bueno, creo que en ese sentido la juventud hasta ahora nos penaliza un poquito, lógico y normal. Pues ahora ellos tienen que hacer un máster rápido si quieren ser futbolistas de élite. 3 de 12, el equipo queda tocado. Hay que reforzarse, parece que pueden venir 2 futbolistas, pueden ser unas semanas difíciles, rastrear mercado, fichar. 2 de 12, pero gracias por el punto. Que sí, bueno, vamos a ver, necesitamos reforzar la plantilla, necesitamos hacer un par de refuerzos que nos ayuden, ¿no? Que nos aporten ciertas cosas que hasta ahora pues a nivel de plantilla pues no se tienen, o que también pues con estos meses se ha podido comprobar que se tiene que mejorar, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vamos a poner a tope con ello porque es importante, los equipos se refuerzan y sobre todo cuando estás abajo, pues es porque al final tienes ciertas carencias. Y bueno, pues esas carencias, como te comentaba, yo tengo que trabajar a muerte por intentar que las carencias se hagan lo más pequeñas posibles, intentar sacar las fortalezas y bueno, pues si podemos traer algunos jugadores que nos ayuden a suplirlo, pues bien. Y como les he dicho a los chicos ahora, más que nunca, a lo mejor yo también necesitaba un momento así, pues la verdad que tenía una sensación emotiva de decir, hostia, ¿sabes? Porque no veo que ellos digan, no quiero, ¿sabes? A veces tengo la sensación, pues eso, que nos penaliza algo y nos faltan algunas cosas y parece que luego todo es muchísimo peor. Y yo soy el máximo responsable, ¿eh? Yo soy el máximo responsable, aunque lleve solo un mes aquí, soy el máximo responsable y lo voy a ser siempre. Yo cuando decidí coger esta plantilla, lo decidí coger en todas las de la ley. O sea, pase lo que pase, yo voy a ser el máximo responsable y ellos hoy han vuelto a dejarse el alma. Y yo tengo que intentar ayudarles a que sean su mejor versión y si no lo son, será responsabilidad única y exclusivamente mía. Pues desde la familia de APQ Radio, a pesar de que no es un buen momento, le deseamos felices fiestas y que saque este proyecto hacia adelante. Pues nada, que todo en la vida sea esto también. Al final ya les he dicho a ellos, ahora tenemos 2 opciones. Tenemos, creo que un tiempo ahora muy bueno para limpiarnos todos. Y como les he comentado, pues podemos volver llorando, quejándonos, lamentándonos o sentir que tenemos muchas jornadas por delante y que es un retazo para todos. Y ya les he dicho, el que más tiene que perder soy yo, que al final los entrenadores somos los que más tenemos que perder en estos casos. Y yo voy a tumba abierta. Y les he dicho, no olvidéis nunca lo de hoy. No olvidéis nunca la sensación que tenemos hoy, porque cada vez que estemos jodidos tenemos que recordar esto y poner el alma. Y hasta donde lleguemos. Y hasta donde llegue yo como entrenador, hasta donde llegue la plantilla, y hay que morir. Con lo que tenemos y con lo que vamos a reforzar, hay que ir hasta el final del año, hay que poner absolutamente todo. Y creo que hoy, o sea, a veces, bueno, mi mentalidad siempre es de intentar ver las cosas positivas, pero hoy he sentido algo que me ha gustado porque me ha tocado el corazón. Y he dicho no, o sea, voy a morir aquí, hasta donde llegue. Voy a morir. Y cuando les he visto a alguno llorando y tal, digo, no, y vamos a seguir poniendo todo lo que tengamos y, pues insisto, que todo sea en la vida esto, que al final, ahora, mañana, si no pasa nada, saldrá el sol, salvo un apocalipsis o algo extraño, y mañana, pues bueno, pues tenemos una semana para descansar y el 26 volvemos a trabajar como auténticos locos y que nadie nos diga que no nos dejamos el alma cada día. Y ya está, y si las cosas no van bien, hasta luego, Vázquez.